Agradeço aos três pelas palavras, ao Dr. Alex, ao Dr. Mário e ao Dr. Hugo. Convidar vocês a retornar para a plateia para que vocês possam assistir com mais tranquilidade as apresentações. Como o Dr. Alex comentou, hoje a nossa agenda vai passar por alguns assuntos que vão desde modelos convencionais de geração distribuída, algumas experiências da Alemanha, dos Estados Unidos, da Espanha, passa por iniciativas inovadoras que nós queremos compartilhar com vocês, especificamente aqui no caso dos estados de Minnesota e Nova York. Vamos discutir um pouquinho também sobre modelos descentralizados e centralizados de geração distribuídas, principalmente geração solar, e falar sobre recomendações aí para a regulação nesse sentido. Por fim, teremos uma apresentação da ANEEL sobre avanços regulatórios nesse sentido e teremos um momento também de dúvidas e perguntas, questionários, em que comporemos a mesa novamente para poder fazer esse momento. As apresentações serão feitas pelo Dr. Rodolfo Martínez, que eu convido agora a vir aqui para fazer a próxima sessão. Buenos días, mi nombre es Rodolfo Martínez y trabajo en la Dirección Global de Regulación de Iberdrola, siendo especialista en infraestructuras energéticas. Como ha dicho Tiago, vamos a empezar a revisar lo que son los modelos convencionales en los que la generación distribuida se ha ido desarrollando. Posteriormente, vamos a pasar a ver lo que son los modelos innovadores y la situación en estos momentos de diferentes alternativas que existen. Es conveniente empezar definiendo lo que son los diferentes conceptos que se manejan dentro de lo que es la generación distribuida. Por generación distribuida entendemos aquella que está generada dentro de las redes de distribución, en baja o media tensión, cerca de los puntos de consumo y involucrada, por lo tanto, con la red de distribución. El autoconsumo es aquel consumo que se produce con medios propios de generación cercanos en la misma ubicación del cliente. Y por otra parte, es importante decir que los medios que se están desarrollando en estos momentos de generación distribuida son renovables en su mayor parte, habiendo también medios convencionales como cogeneración o generación basadas en combustibles fósiles, y al ser de origen renovable es importante decir que son de naturaleza intermitente, de naturaleza variable. Por lo tanto, no es lo normal que estén bien correlados con la demanda eléctrica del cliente. El autoconsumo está teniendo un importante desarrollo recientemente, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, se ha producido una reducción muy importante de los costes, especialmente de la tecnología fotovoltaica, que se ha reducido más de un 70% en los últimos 5 años. Y por otro lado, el autoconsumo se beneficia de unos esquemas de remuneración diferentes que hay en diferentes partes del mundo que favorecen el que los clientes quieran acceder a este tipo de generación. De todas las experiencias que hay por el mundo en relación con el autoconsumo, hemos destacado aquí 5 modalidades o 5 tipos de maneras en las cuales se puede remunerar ese autoconsumo. En primer lugar, podemos hablar de que hay una compensación o balance neto, net metering, al mismo precio retail, que es al precio al que se compra la energía, es el mismo precio al que es tenida en cuenta para generar. Existen otros sitios donde ese balance neto, ese net metering, se hace a dos precios diferentes, un precio diferente, el de compra de energía de la red, que es diferente del precio de venta cuando se exporta energía a la red. Hay otras situaciones en las que las inyecciones de energía a la red no se remuneran, no tienen ningún tipo de compensación, solo se autoconsume, solo se tiene en cuenta el consumo propio y no se valora lo que se genera fuera. Y luego hay sistemas de tipo feed-in tariff, que son un pago por la generación. Y hay dos modalidades de ellos. Una modalidad en la que hay feed-in tariff por la energía vertida a la red y otro que es feed-in tariff, que es una tarifa específica para cada megavatio hora producido por toda la generación producida.
Así pues, son 5 metodologías o 5 formas de remuneración conocidas hasta ahora como sistema convencional. Vamos a ver ahora el caso de España. Merece la pena comenzar diciendo que en España la energía eléctrica que pagan los clientes ha subido de precio mucho en los últimos años. En concreto ha subido hasta un 41% en los últimos 8 años. ¿Cuál es la razón por la cual esta energía se ha encarecido? No lo es la parte de coste energético de generación convencional. Ha habido una subida de impuestos importante también del orden del 24%. En general, hay impuestos específicos para la energía eléctrica e impuestos generales de valor añadido como producto. Pero fundamentalmente la gran subida de costes ha sido en la parte regulada. La mayor parte de esos costes son de naturaleza fija. Sin embargo, la estructura tarifaria que los clientes ven en España tiene una forma binomia en la que hay una parte variable que incluye el coste de la energía y otros costes asociados a la componente variable, al consumo de ese cliente, y hay una tarifa fija por conexión, que está en España en concreto es en función de la potencia que contrata el cliente. Sin embargo, esta diferenciación entre parte fija y parte variable no se corresponde con los costes que hay detrás de esa tarifa y de los que proviene la energía final que se le entrega al cliente. De naturaleza variable podemos decir que únicamente son los costes de energía, incluyendo pérdidas de red hasta que llega la energía al cliente. El resto de costes son de naturaleza fija. Aquí tenemos que mencionar los costes de incentivos renovables, los costes de redes, los costes en España de anualidades de déficit, que son pagos permanentes que hay que hacer por costes anteriores que no se pagaron en su momento. Y todo ello configura una situación de desequilibrio entre lo que es la parte variable que percibe el cliente como pago variable y lo que realmente es variable de lo que está comprando. En España el autoconsumo quedó definido en la Ley del Sector Eléctrico del año 2013. Es la única normativa que tenemos en España en estos momentos relacionada con el autoconsumo. Define 2 tipos de categorías de autoconsumo. Una, la de consumidores que se instalan autoconsumo, y otra, la de productores que están dados de alta como generadores, pero que también tienen un consumo local y quieren abastecerlo con recursos propios. No está todavía aprobada en España la metodología o la regulación de detalle del autoconsumo. Hasta la fecha en España hemos tenido 3 diferentes propuestas de regulación desde el año 2011. En el año 2011 hubo una propuesta que proponía un balance neto net metering con liquidación anual, con acumulación anual de la energía generada y consumida. Posteriormente, en 2013, se cambió la propuesta y se fue a una solución sin net metering, sin balance neto y con un pago de peaje, un backup toll por el autoconsumo, por la energía que es autoconsumida. Y ya en 2015, probablemente la semana que viene, será promulgado, será aprobado un Real Decreto que regulará ya el detalle del autoconsumo en España. Confirmará la existencia de ese pago de peaje de respaldo por la energía autoconsumida, por la energía generada por uno mismo, que es consumida por uno mismo, y va a establecerse una exención por debajo de 10 kilovatios a aquellos clientes que realicen autoconsumo. Por lo tanto, esos clientes de menos de 10 kilovatios de potencia instalada no tendrán que pagar esa componente de peaje de respaldo. ¿Cuál es la razón por la cual el Gobierno español ha considerado que es necesario que exista ese peaje de respaldo?
La razón es muy sencilla. La ley establece que todos los clientes tienen que colaborar, tienen que contribuir a lo que son los costes del sistema. Tienen que contribuir en su parte correspondiente a los costes del sistema para evitar que exista una subvención cruzada en la que unos clientes dejan de pagar parte de los costes y el resto de clientes que no ponen autoconsumo tengan que atender a esos costes. Entramos en detalle para explicar la razón que hay detrás de que en España se haya determinado la existencia de ese peaje de respaldo. Aquí en la parte izquierda lo que tenemos son la relación de los costes que son variables en la tarifa que paga el cliente. Por una parte están los costes de generación, por otra parte estarían unos servicios de ajuste, son los mercados que hay en España para el equilibrio de generación y demanda. Hay un pago de capacidad en España. El resto de costes son los costes de redes, incentivos de renovables, costes extrapeninsulares. Hay una parte de costes que en España pagan todos los clientes para compensar el sobrecoste de las islas, de la generación de electricidad en las islas de España. Y luego, por supuesto, unos impuestos. De todos estos costes, realmente lo que es evitado cuando se reduce la demanda mediante autoconsumo es la parte correspondiente a la generación más las pérdidas. El resto de costes no son evitados. En esta parte lo que vemos es lo que sería el coste para el cliente cuando se instala generación distribuida. Pongamos, por ejemplo, generación fotovoltaica. Este coste de generación distribuida es superior al coste que desplazaría en el mercado. Sin embargo, el cliente observa y percibe un ahorro, porque este ahorro es la diferencia entre lo que él viene pagando en estos momentos y lo que pasaría a pagar correspondiente a la central o a los paneles fotovoltaicos que se haya instalado en su propiedad. Por lo tanto, puede tomar la decisión económica de ahorrar este dinero e instalarse autoconsumo. Sin embargo, hay unos sobrecostes, que son estos de aquí, que es un sobrecoste que está introduciendo este cliente sobre todos los demás. Por lo tanto, si no hay un cambio en la estructura de las tarifas, debemos decir, y podemos todos estar de acuerdo, en que solamente cuando los costes de generación distribuida llegasen a los niveles equivalentes a la generación centralizada, la introducción de generación distribuida en el sistema es eficiente. Mientras que eso no suceda, no es eficiente la introducción de generación distribuida. De la gráfica anterior podemos deducir que hay una serie de costes que son transferidos por los clientes autoconsumidores a los clientes que no tienen autoconsumo. Y esos costes son, exceptuando los impuestos, toda esta parte de aquí. De esta cantidad es de la que el Gobierno español ha decidido establecer un peaje de respaldo para que esa demanda que es atendida localmente con medios propios también colabore a los costes del sistema. Pasamos ahora a ver la situación en Alemania. Hemos destacado a Alemania porque Alemania desde hace ya bastantes años ha tenido una muy fuerte incentivo a la introducción de energías renovables. En el año 2000 se promulgó en Alemania la Ley de Energías Renovables, que ha sufrido diferentes modificaciones posteriormente. En estos momentos en Alemania hay un concepto que es denominado Energiewende, que es transición o transformación energética. Es una muy importante decisión del gobierno, tanto del gobierno del partido en el gobierno como del partido de la oposición, en los que están totalmente comprometidos a un cambio de estructura energética en Alemania fundamentada sobre energías renovables y energías distribuidas. Como consecuencia de estas leyes de energías renovables, el desarrollo en Alemania ha sido muy importante.
En estos momentos en Alemania hay ya 38 gigavatios de energía fotovoltaica instalada, 35 gigavatios de eólica y una cantidad menor de otras energías renovables como biomasa o hidroeléctrica. La hidroeléctrica es la misma que venía existiendo desde el principio, desde hace bastantes años, no ha sufrido modificación. Todos estos costes de estas tecnologías renovables que con tanta fuerza han sido introducidas en Alemania son sufragados por los clientes que compran energía eléctrica mediante una tasa denominada Umlage. Esta tasa ha sufrido un importantísimo aumento en los últimos años, llegando en 2014 a suponer nada más ni nada menos que 6,24 céntimos de euro por kilovatio hora, lo que puede traducirse en unos 250 reais per megawatt hora. Por lo tanto, es una cantidad muy importante. Es del orden del 20% de lo que paga un cliente doméstico en Alemania, lo es para sufragar los apoyos a las energías renovables. Como decía anteriormente, la ley en Alemania ha sufrido diferentes cambios. No ha sido una ley estática, han ido viendo la necesidad de acomodarla a las situaciones según iba aumentando los costes y según iban aumentando las energías instaladas. Podemos aquí destacar hasta 5 diferentes versiones. La inicial del año 2000, una modificación en 2004, 2009, 2012 y ya en 2014 es en la que nos vamos a centrar, es la denominada EEG 2.0. Y en este caso ya se introduce una novedad muy importante respecto de las anteriores, consistente en que las energías autoconsumidas tienen que contribuir a los costes del sistema. Los apoyos económicos a las energías renovables han sido muy importantes y muy costosos a lo largo de los últimos 10 años de historia en Alemania. En el caso de la energía fotovoltaica, hemos pasado de unos apoyos del orden de 620 euros megavatio hora en el año 2004-2005 a una reducción paulatina que se ha ido produciendo según se iban revisando las leyes hasta una cantidad actual del orden de 150 euros megavatio hora. El gobierno alemán lo que ha hecho ha sido decidir que según iban bajando los costes de las tecnologías que iban recibiendo esos incentivos, iba reduciendo las cantidades que le pagaban para instalaciones nuevas. Los compromisos de incentivos para instalaciones existentes se han mantenido. De hecho, aquí se observa que en el año 2013 ya no ha habido tanta instalación de energías fotovoltaicas en Alemania si lo comparamos con lo que fue el año 2012. En 2012 se instalaron del orden de 10.000, casi 10.000, más de 10.000 megavatios, mientras que en 2013 se redujo del orden de 3.000. En este gráfico lo que tenemos es la estructura de costes, la separación de costes en los diferentes tipos de tecnologías renovables que hay en Alemania. Podemos observar que la energía fotovoltaica se lleva la mitad de todos los apoyos a las energías renovables en Alemania. Y, sin embargo, genera mucho menos de la mitad de la energía. El apoyo unitario, teniendo en cuenta todo lo que son las energías ya existentes, que cada una tiene un precio y un incentivo diferente, en términos unitarios son casi 300 euros megavatio hora. Son 1.200 reais per megawatt hora. La versión 2.0 de la ley de renovables en Alemania es la que ha modificado sustancialmente la situación en Alemania. Por una parte, deja de aplicarse un feed-in tariff para las energías renovables. A partir de ahora tendrán que ir al mercado, vender su energía al mercado, cobrar precio de mercado mayorista y recibir una prima adicional fija. Esa es una parte muy importante porque hasta ahora todo venía siendo pago feed-in tariff.
un precio tasado sin depender de las condiciones de mercado. Para que esta energía comience a ver y gestione los riesgos de mercado, se le cambia la remuneración a una situación binomia, mercado más una prima. Con la excepción de que a partir de menos de 100 kilovatios mantienen su estatus de feed-in tariff. Se impone una tasa sobre el Umlage para las energías autoconsumidas, y esa tasa va a ser a partir del año 2017 del 40% del Umlage, que como veíamos anteriormente es del orden de 60 euros megavatio hora, los 250 reais. Existe también una subvención, pero transitoria, que va a expirar en este año 2015, a la instalación de baterías domésticas para los clientes que así lo quieran. Están subvencionadas con un 30% del coste de la batería hasta un máximo de 600 euros. En estos momentos en Alemania hay del orden de 25.000 domicilios, viviendas particulares, que han decidido instalar baterías. Pero estas ayudas van a dejar de estar disponibles a partir del año que viene. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de estos dos ejemplos que hemos traído aquí en estos momentos? Tanto Alemania como España han querido fomentar fuertemente las energías renovables. Lo han hecho sobre la base de energías eólicas y energías fotovoltaicas. Lo han hecho en unas situaciones de precios, sobre todo de la energía fotovoltaica, no muy favorables como los que había hace 8 o 10 años, y han convergido en ambos países a una solución en la cual, para evitar una injusticia entre clientes, cuando nos referimos al autoconsumo y a la energía distribuida, ambos gobiernos, ambos países han llegado a la conclusión de que es necesario que las energías autoconsumidas colaboren también a los costes del sistema, que de otra manera evitarían pagar y serían trasladados a otros clientes.